Bueno, ¿cómo les fue entonces? Ahora sí, cuéntenme. En primer lugar, cuéntenme si surgió alguna inquietud o duda sobre el asunto. Sí, profesor, el ¿Sí? asunto es que el texto que yo escogí es bastante continuo, entonces había punto y seguido, y entonces el- posiblemente el párrafo que yo pienso que escogí es muy extenso, casi de una página. No sé si Ajá. eso sea correcto, no sé si sea correcto. No, está Sería bien. Es decir, para el sí, ejercicio está muy bien, para el ejercicio está muy bien, pero muy probablemente algunos de los párrafos que ustedes escogieron van a mostrar características de qué no se debe hacer para construir un párrafo. Por ejemplo, ya que don Álvaro nos hace la observación sobre la extensión de ese párrafo, es claro que un párrafo, si bien tiene una extensión variable, no hay un mínimo o un máximo establecido. Lo que sí es cierto es que la idea de los párrafos es justamente que haya una estructura y haya descansos en la lectura para el lector. Y no solo descansos cuando lee para sí mismo o para otro, sino también descansos, digámoslo así, que impliquen descansos en la lectura que implican o se corresponden con una interpretación del texto. O sea, uno va como por partes armando el sentido completo del texto. Cada parte es un párrafo, un párrafo, un párrafo. Entonces, cuando uno tiene un párrafo tan largo, es muy difícil. Digamos que cualquiera se puede ponerlo así. Un párrafo largo es como un bulto de arroz, ¿sí? Estoy seguro que a lo largo de nuestra vida todos hemos comido más de un bulto de arroz, ¿no? Pero no de una vez, sino en muchos almuerzos o quizás cenas o bueno, no sé, pero digamos porcionado, ¿sí? De manera porcionada. Entonces, así mismo es un párrafo. Es como una porción que se sirve y que la extensión adecuada de un párrafo, y esa es una de las razones por las cuales les puse a contar las líneas, era para que vieran que, que hay una extensión variable en cada párrafo, en los párrafos, pero que igual un párrafo muy corto no tiene sentido, queda uno como ¿y esto qué pasó aquí? Y un párrafo muy largo también se vuelve una cosa como que uno dice, esto parece no tener fin, no lo entiendo, como que no sé cómo interpretarlo, porque es tan extenso que pareciera que no se cierra el círculo. ¿Sí me hago entender? sí, señor. Entonces, como parte del ejercicio, el párrafo que hayan escogido es perfecto, pero deben saber que eventualmente me aparecerán en esos párrafos algunos elementos que no deben usarse o tenerse en cuenta cuando uno va a escribir un párrafo. ¿Listo? Entonces, la primera observación es que la extensión del párrafo, por ejemplo, Clara, dinos la cantidad de renglones que tuvieron los tres párrafos que contaste. Bueno, del primero fueron 5 líneas, del ¿Sí? segundo 9 líneas ¿Sí? y el tercero fueron 6 líneas. ¿Siete? ¿Seis? Seis. 6. Juliana, tus párrafos, ¿cuántas líneas tuvieron? El primero tuvo 9, el segundo tuvo 12 y el tercero 5. Cinco. Camilo, Señor, ¿cuántas líneas tuvieron tus párrafos? el primero tuvo 12, el Sí, segundo tuvo 15 y el tercero tuvo 9. 9. Carlos, ¿tú alcanzaste a hacer el ejercicio? Hola, profe, buenas tardes. No, estoy aquí calladito prestándole atención. Así Listo, me logro ubicar, logro alcanzar ahí, pero listo, ya sé cuál es el ejercicio. Voy a listo. hacerlo. Perfecto, perfecto. Don Álvaro, bueno, pues don Álvaro ya nos comentaba del caso de su párrafo muy extenso. Entonces, si ustedes Sí, notan, pero, profesor, pero sí le voy a decir cuántas líneas tiene el primer párrafo que escogí. Si no perfecto, si no me equivoqué, el primero tiene 16 renglones, sí, o sea, 16 líneas. El sí, segundo, 7 y el tercero, 10. 10, perfecto.
Listo. Como ustedes ven, el promedio está, el mínimo es 5 líneas, ¿sí? Y el máximo 16. Es decir, que un buen promedio entre 5 y 16 son más o menos 9, 10 líneas, ¿sí? Un párrafo de 9, 10 líneas es un párrafo cuya extensión está bien, ¿sí? Más de eso empieza a ser problemático, no de por sí, digamos, hay párrafos bien construidos que son algo extensos, pero están muy bien construidos, pero cuando el primer consejo que les doy para ustedes, para que escriban, para cuando vayan a escribir, es que escriban párrafos cortos, ¿sí? Escriban párrafos cortos. No se extiendan, digamos, no se extiendan dentro de un mismo párrafo, no. Entonces, un párrafo casi que pongámoslo a manera de una regla, pero no una regla que sea dicha o exigida por la Real Academia o por los manuales de texto, ¿no? Sino una regla práctica para nosotros en el ejercicio de la escritura. Propónganse ustedes que cada párrafo tenga mínimo 5 líneas, máximo 9. ¿Listo? En sus Listo. párrafos. No más de 9 no, o sea, quítanle y dejan 9 máximo. Y mínimo 5, 5 y 9. Bien, entonces, como ustedes ven, es una extensión variable, pero esa extensión, si es muy reducida o si es muy amplia, juega en contra de la interpretación del texto. Ahora bien, escogieron uno. ¿Cuántas ideas hay en ese párrafo, don Álvaro, en el que escogió cuántas ideas? ¿Cuántas oraciones? Oraciones, perdón, sí. Pues yo creo entender que no hay sino una, pero pues eso sería de pronto leyéndole para que ustedes me dijeran si es cierto o no. Listo, entonces don Álvaro dice que una. Clara, Creo que 4. 4. No sé si lo entendí así. Listo. Juliana, Pues yo creo que 2 en el mío. 2. Muy bien. Camilo, Profe, yo creo que 3 oraciones. 3. Perfecto. Y bueno, Carlos, no sé si ya lo alcanzaste a hacer o si no, pues no hay problema. Pues lo estoy haciendo acá. Escogí precisamente un libro sobre bienes, ¿Sí? pero pues está muy reducido, muy estructurado. O sea, sí tiene lo básico que usted me acaba de comentar, que el mínimo es de 5 líneas y el máximo es de 9, 10. Entonces, nada, hasta ahorita estoy haciendo ese pequeño ejercicio. Listo, perfecto. Entonces, entonces avanzamos mientras tanto. Entonces, este ejercicio, digamos que lo vamos a completar con lo que viene. Entonces, la última pregunta del ejercicio cuestiona sobre las oraciones. Nosotros habíamos visto ya algunas cosas acerca de la oración, sin embargo, yo revisando y revisando, decidí que vi necesario hacer unas aclaraciones en torno a ese tema en lo que corresponde ya a nuestro siguiente apartado, que es el enunciado y la idea, es decir, a lo que tiene que ver con las relaciones entre el pensamiento y el lenguaje. Entonces, vamos a empezar por un poco a tratar de entender algunas cosillas del lenguaje. Entonces, vamos a diferenciar aquí a diferenciar entre el enunciado, la oración y la frase. ¿Listo? Y luego, digamos que esta es la parte del lenguaje. Y luego, la parte que le corresponde al pensamiento sería la de la idea, ¿sí? La parte de las ideas. Pero lo vamos a trabajar de último. Entre tanto, pues vamos a iniciar con el enunciado. Bueno, entonces, ahora sí, listo. Entonces, vamos a empezar con la oración. Yo les voy a decir, bueno, volvamos atrás un minuto. Hay el enunciado. Digamos que el enunciado tiene dos formas. Una es la oración y otra es la frase. La frase no es lo mismo que la oración. Usualmente solemos identificar o
como sinónimos oración y frase, pero son distintos. Y también, por lo mismo, a veces creemos que una oración un enunciado siempre corresponde a una oración, pero no, hay enunciados que son más bien frases. Entonces, ahora sí, pasemos entonces a la oración y vamos a tratar de entender en qué se diferencian y por qué tiene sentido la tercera pregunta del ejercicio número 1. Entonces, la oración, pues, representa una unidad conceptual, es decir, tiene en sí ya un mensaje en el que un predicado informa acerca de un sujeto. Entonces, aquí lo que hay es una estructura, ¿sí? Es decir, aquí la oración sigue la estructura que todos conocemos de sujeto, verbo y predicado. Es decir, la oración es una unidad, como bien se señala acá, estructural, corresponde a una sintaxis específica, sujeto, verbo, predicado, en ese orden. Usualmente, aunque aquí lo digo casi como de manera tajante, pero en realidad no siempre pasa, pero sí lo ideal es que uno pueda reconocer las oraciones porque están entre puntos. Digamos, inicia el párrafo, primer punto seguido, y uno dice, bueno, termina una oración, ¿sí? Pero no siempre es así, digamos, no siempre es así porque a veces los autores, en vez de poner un punto, ponen un punto y coma, o porque la oración termina y arranca, hay otros elementos que constituyen los enunciados, como las frases, que ya no son parte de la oración, pero la complementan. Entonces, no puede uno decir que obligatoriamente una oración está entre el inicio y el punto seguido que viene. No se puede decir eso, pero la puntuación sí nos da un indicativo de hasta dónde puede ir una oración, de más o menos hasta dónde puede ir una oración. Usualmente los puntos seguidos, puntos y aparte, y los puntos y coma nos indican que ahí hay una ruptura, es decir, ahí cierra un elemento sintáctico y que muy probablemente en esa parte está una oración. Voy a devolverme un poquito. Voy a devolverme un poquito. Es como si aquí están viendo la imagen. Sí, profe. Listo. Entonces es como si señor. pudiéramos decir que, esto es aquí. Entonces es como si pudiéramos decir que el primer enunciado va en esta parte hasta el punto seguido, ¿sí? Y la primera oración y la segunda oración va desde el punto seguido hasta el punto de aparte, ¿sí? Y lo mismo, en el siguiente párrafo, la primera oración va desde el inicio del párrafo hasta el primer punto seguido y la otra oración va hasta el punto final, pues que es la más extensa. Digamos que si seguimos ese gráfico que está allí puesto, pues entonces las cosas serían más o menos así. Más o menos así. Listo. ¿Hasta ahí alguna inquietud? No, señor. Perfecto. Entonces volvamos aquí a la oración. Entonces, lo importante, a mi juicio, es que la oración es una unidad sintáctica. Como les decía, implica una estructura y un orden. Está definida por la estructura sujeto, verbo, predicado. Es decir, el verbo establece una relación entre un sujeto y un predicado. Digamos que eso sí constituye la parte fundamental de la oración. La relación que hay entre un sujeto y un predicado. Esa es la parte constituyente o constitutiva fundamental de una oración. ¿Listo? Entonces, un ejemplo simple de una oración es: un pájaro vuela hacia el nido. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el verbo? Juliana. Bueno, Vuela. Vuela. El predicado, Carlos. Hacia el nido. Hacia el nido. Y el sujeto, pues sería el pájaro. pájaro. Listo, muy bien. Entonces, ahora vamos con la frase. Entonces, las frases son un tipo de enunciado, ¿no? Un tipo de enunciado en donde, digamos que
a veces se compone, incluso hay frases de una sola palabra o de más palabras, pero no tiene esas características estructurales fijas de la oración, sujeto, verbo, predicado, no, sino que la frase justamente no tiene una estructura de ese carácter, de ese tipo. Usualmente son, digamos que las frases son como elementos que complementan o terminan de constituir o acompañan a las oraciones, ¿sí? Por ejemplo, usualmente las frases no tienen un verbo en forma personal y aparecen como infinitivo o gerundio. Recuerden que un verbo en infinitivo es un verbo sin conjugar. Por ejemplo, jugar o comer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la frase comer es delicioso. Digamos, ahí no hay nadie que, digamos, no hay un sujeto específicamente. ¿Sí me hago entender? En la Sí, expresión profe. comer es delicioso no hay un sujeto. Sin embargo, hay una afirmación. Entonces, la frase tiene sentido, pero no está, la frase no está sujeta a esa estructura sintáctica de la oración. Por otro lado, la oración sí tiene un sentido completo, porque ella misma expresa una relación entre sujeto y predicado. En cambio, la frase, usualmente, el sentido de la frase no es completo. Tiene sentido, pero necesita completarse con algo más, ¿sí? Con algo más. Entonces, por ejemplo, una frase de una palabra, silencio, ¿sí? Es una frase. Entonces, pero como ustedes ven en silencio, en una sola palabra, pues no hay sujeto, verbo y predicado. ¿Listo? Sí, señor. Sí, listo. Pregunto, ¿hay inquietudes hasta ahí? No, profe. Listo. No, señor. Bueno, perfecto. Recuerden que si hay alguna inquietud, de inmediato me interrumpen y atendemos a sus preguntas que siempre son tan, digamos, tan pertinentes para precisar el sentido de lo que estamos hablando. Entonces, el enunciado, digamos que es la unidad comunicativa a través de la cual el hablante transmite un mensaje. En teoría, sus límites van de punto a otro punto, por lo que posee una entonación propia. El enunciado pueden ser, aquí está la frase, digamos, esta es la parte que más me interesa subrayar. Un enunciado puede ser oracional, es decir, tener una estructura tipo oración, como decir, yo te llamo mañana, ¿sí? O puede no tener una estructura de tipo oracional, como trato hecho u ojalá. Entonces, el enunciado es, digámoslo así, un enunciado puede contener una oración y otros elementos que terminan de completar o constituir el enunciado. ¿Me hago entender? Por ejemplo, esos elementos que también complementan a la oración y constituyen un enunciado pueden ser los conectores discursivos y los modificadores oracionales, que los miraremos más adelante. Lo importante es saber que en el lenguaje escrito no todo es una oración. Hay otros elementos como las frases que no tienen la estructura de una oración, pero que sí ayudan a llenar de matices y de sentido a las oraciones. Entonces, el enunciado, en términos generales, podríamos considerar que los enunciados creo que sería más acertado decir que más que las oraciones van de punto a punto, podríamos decir, tal vez con un poco más de aproximación a lo real, que los enunciados van de punto a punto. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Sí. Perfecto. ¿Hasta aquí ninguna inquietud aún? No, señor. No, señor. Bueno, cuando no hay inquietudes me da como susto. Mira, de pronto porque me parece que no se está comprendiendo nada de nada, o se está comprendiendo todo y esto, bueno, no sé. Bueno, entonces, Pues sí, hasta el momento no es claro. listo, Ha perfecto. sido un poco claro, eso que llegué tarde. Bueno, listo, maravilloso, bien que se entienda, muy bien. Entonces, resumiendo un poco aquí, tenemos que aquí digamos que el título grande sería el enunciado, ¿sí? Que estaría constituido por la oración y le sumamos otros constituyentes que quedan por fuera de la oración.
Entonces, la unidad sintáctica básica es la que da la oración, sujeto, verbo y predicado, pero hay otros elementos constitutivos del enunciado, que por ejemplo, los conectores discursivos, que son del tipo, como ustedes ven aquí, del tipo pero, ahora bien, además, sin embargo, es decir, en conclusión, por consiguiente. También nosotros lo hemos visto y vimos puntuación, el módulo de puntuación, le llamamos allí expresiones hilativas o conjunciones también, digamos, expresiones conjuntivas. Todas ellas hacen relación, todos esos nombres que le pusimos, expresiones conjuntivas, conectores, todos hacen referencia a que su función principal es la de unir un enunciado a otro. Y en esa unidad que ellos causan, establecen relaciones entre un enunciado y el otro, ¿sí? Esas relaciones que establecen los conectores discursivos entre un enunciado y otro es lo que marca en gran medida, o es lo que define en gran medida, la cohesión, ¿de acuerdo? Cuando veamos ahorita enseguida la estructura de un párrafo, vamos a ver esa palabra importante que es cohesión. Pero también hay otro tipo de modificadores oracionales, que son adverbios como desgraciadamente, lentamente, velozmente, o sea, todas las palabras que terminan en mente, ¿sí? O bueno, no todas, pero sí la mayoría de palabras que terminan en mente cuya raíz es una palabra normal, como por ejemplo, sencillo, su adverbio sería sencillamente, de simple, simplemente. Entonces, los adverbios, recuerden que el adverbio modifica a un verbo. En este caso, las expresiones adverbiales se llaman. Esas expresiones adverbiales modifican el enunciado, ¿sí? Lo matizan. Por ejemplo, si digamos que podríamos hacer esto. Podríamos hacer esto. Borremos de nuestro mapa mental esta palabra. Se marcharon sin despedirse, ¿sí? Pero si ustedes notan, si nosotros le quitamos esto, ese desgraciadamente le añade un matiz. Es decir, que se hayan marchado sin despedirse es algo que para mí, o en este caso para el narrador, representa una desgracia, ¿sí? Es algo no deseado. Entonces, eso le da un matiz a los enunciados, a las oraciones y a los enunciados. Pero también hay otros elementos como los vocativos, que no nos vamos a detener en ellos. Los vocativos son básicamente expresiones como nombres propios que se usan para llamar a una persona o para dirigirse a esa persona o cosa, ¿sí? Entonces, los nombres propios, por ejemplo, son vocativos y siempre se separan por coma. Pero eso, por ejemplo, los vocativos son casi una excepción en los textos jurídicos. Los vocativos, en cambio, abundan en los textos literarios. Pero en los textos jurídicos no. En los textos jurídicos se habla más bien de una comprensión conceptual, de una estructura teórica, desde la teoría, bueno, en fin. Pero no tanto para dirigirse a una persona o para invocar a una persona. Eso es muy poco frecuente en el discurso jurídico. Y hay otros elementos que también terminan de constituir un enunciado, pero pues que creo que no es necesario profundizar en ello. ¿Hasta ahí claro? Sí, profe, Sí, tengo una señor. pregunta. ¿Usted nos comparte esas diapositivas? Sí, claro que sí. Ahora, igual sí, claro, yo lo voy a hacer. De todas maneras, si ustedes desean, pueden tomar, digamos, para También se que... va a subir el video, ¿cierto, profe? Qué Sí, pena. sí, señor, claro que sí. Claro que sí. Claro, ahí estoy grabando. Pero sí, no hay problema, no hay problema. Bueno, entonces, sigamos con... Esta es la parte, digamos, aquí terminamos como en un resumen de la parte que corresponde al lenguaje. Y ahora, en cuanto al pensamiento, entonces tenemos la idea. Habíamos dicho ya que la idea es un contenido intelectivo expresado mediante alguna forma lingüística, sea una frase, una oración, un párrafo, un texto, etcétera, una canción, bueno, lo que sea. El contenido intelectivo hace referencia entonces a una representación mental,
¿sí? La idea es puramente mental. No existe una idea en la realidad. ¿Sí, señor? Carlos, creo. Disculpe, lo interrumpo, profe. Sí, señor. Tengo que ausentarme por un momento. ¿La clase va hasta qué horas? Más o menos entre 5:30 y 6. Perfecto. Si alcanzo a llegar a esa hora, vuelvo nuevamente y me conecto, profe. Si Perfecto, no, pues Carlos. la clase queda grabada, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Muchísimas gracias. A ti, Carlos, a ti. Ojalá pueda regresar pronto. Bueno, entonces, decíamos que la idea es una representación puramente mental. En ese sentido, no existe una idea en la realidad, ¿sí? En la realidad existen cosas, existen objetos, existe lo que está ahí, dado afuera. Pero la idea es algo puramente mental, puramente conceptual, ¿sí? Y para el caso que nos interesa, entonces vemos esta tercera característica, y es que muchas veces una idea no se corresponde exactamente con una oración, ¿sí? Es decir, una idea puede estar expresada en varias oraciones. Ya les dije, entonces aquí yo les doy como un tip o una recomendación para escribir párrafos, un buen párrafo. Entonces, la primera es que la extensión no sea menor a 5 líneas y no pase de 9, exagerando 10, pero que no pase más o menos de 5 y 10. La segunda recomendación es que busquen siempre que una idea se corresponda exactamente con un enunciado, al menos si no con una oración, sí con un enunciado. ¿Listo? Entonces, que la idea se agote en el mismo enunciado, ¿sí? Ya que ustedes quieran complementarla, poner ejemplos, eso es válido, pero que la idea que ustedes tienen en mente, cuando la expresen directamente en una oración, y no pongan al lector a adivinar, digamos, en cuántas frases está y en cuáles frases está la idea. ¿Listo? Perdón, Entonces, profesor. sí, señor. Me escribe Juliana que se le fue la energía en la casa, que apenas llegue se vuelve a conectar. Perfecto, perfecto. Hasta ahí, claro, Camilo, don Álvaro y Clara. Sí, sí, señor. Sí, señor. Listo, de acuerdo. Entonces, ahora sí, entonces tomemos el párrafo que eligieron en el ejercicio 1, y ahí vamos a evaluar lo siguiente. Primero, ¿cuántos enunciados identifica en el párrafo? ¿Cuántas ideas identifica en el párrafo? ¿Y cuál de todas esas ideas es la idea más importante del párrafo? ¿Listos? Listo. Perfecto. Entonces, nuevamente, vamos a dar 10 minutos para ello, para que se pueda leer con calma y esto. Y pues volvemos a entrar con el mismo enlace, ¿de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Profe, ¿podría enviar esa imagen Sí, al señor. grupo, por favor? Ya mismo, ya Gracias. mismo. Listo, ya está en el grupo. Bueno, profe. Entonces nos vemos a las 5:10. ¿Listo? Bueno, profe. Listo, bro.